Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a ir empezando para no acumular luego más retraso. Muchas gracias a todos por venir. Empezamos con esta primera mesa de comunicaciones orales en trasplante renal. Tenemos 8 comunicaciones, ¿vale? Iremos presentando uno a uno. Recordamos que por favor tenemos 7 minutos, que rogamos que os ciñáis lo más posible al tiempo y luego tendremos 3 minutitos para discusión y para realizar alguna pregunta. Entonces, pues empezamos con la primera de ellas, que es con la presenta nuestra compañera Ana Buxeda del Hospital del Mar. Venga, Ana, cuando quiera. Vale, bueno, buenos días a todos. A ver. Bueno, pues presentaré el trabajo sobre el uso de los ISGLT2 en receptores de trasplante no diabéticos, que es un estudio multicéntrico del grupo Centra, en el que han participado 19 centros españoles. Sabemos que los ISGLT2 se han consolidado como terapias cardiorrenometabólicas, reduce la albuminuria y enlentecen también la progresión de la enfermedad renal, y han demostrado beneficio cardiovascular consistente en grandes ensayos clínicos aleatorizados. Sin embargo, su uso en el trasplantado es más, lo que conocemos publicado es más limitado, se basa sobre todo en estudios retrospectivos, como este, por ejemplo, también del grupo Centra, liderado por la doctora Sánchez Fructuoso, en el que se vio también ventajas a nivel metabólico, disminución de la proteinuria y con unos efectos adversos aceptables, aunque con una especial atención a las ITUs. Sin embargo, su uso en los receptores no diabéticos el conocimiento que tenemos es más limitado. Entonces, nuestro objetivo fue evaluar los resultados clínicos de la terapia con ISGLT2 en una cohorte de receptores trasplantados no diabéticos y nos centramos sobre todo en los efectos de la función renal, los efectos adversos y el efecto del sexo en los resultados. Realizamos un estudio retrospectivo multicéntrico español, como hemos comentado, 450 receptores de trasplante no diabéticos, una mediana de tiempo de seguimiento hasta el inicio del ISGLT2 de 6,2 años y revisamos los datos clínicos y analíticos al inicio del tratamiento y a los 6 y 12 meses. Del total de los 450 receptores, la edad media tenían 49 años, el 30% fueron mujeres y 72,2% estaban en tratamiento concomitante con otro antiproteinúrico. En cuanto a las características del receptor, la edad media fue aproximadamente de unos 49 años, había un 86% de hipertensión y un 18% de enfermedad coronaria. Cuando comparamos los hombres y las mujeres, vimos que los varones tenían un porcentaje más alto de hipertensión, también un IMC mayor y más enfermedad coronaria. En cuanto a las causas de enfermedad renal, había más mujeres con poliquistosis. No hubo diferencias en cuanto a las características del donante entre hombres y mujeres, si bien cuando miramos la inmunosupresión, la timoglobulina fue más usada en mujeres y también la combinación de tacroprednisona y micofenolato comparado con el Certican. Eso, aunque no tenemos los datos inmunológicos, pensamos que es probablemente porque las mujeres estaban más hiperinmunizadas en contexto de los embarazos. La mediana de tiempo post-trasplante hasta el inicio, como hemos dicho, era de 6,2 años. Había un porcentaje mucho mayor de tratamiento con DAPA, después seguido de la EMPA, y la causa principal de su inicio fue por proteinuria no nefrótica, seguido de querer preservar la función renal. En cuanto a los efectos de los ISGLT2 en la función renal, vimos que había una disminución de unos 2 mililitros minutos del filtrado glomerular al año. Esto fue estadísticamente significativo, pero no clínicamente significativo, ya que también habíamos recopilado los datos del año previo al inicio de los ISGLT2 y la pendiente fue similar. En cuanto al ratio proteína-creatinina, hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a su reducción, tanto a los 6 meses como al año, con una mediana individual de reducción a los 12 meses del 21,7%, y en cuanto al ratio de albumina-creatinina, también hubo diferencias significativas tanto a los 6 meses como al año, con una mediana individual de reducción de 28,9%. Sin embargo, cuando miramos esta disminución en los pacientes que tenían más o menos proteinuria, nos pasamos en el cutoff de 300 miligramos gramo, solo vimos que había estos beneficios en aquellos pacientes que partían de una proteinuria mayor o igual a 300 miligramos gramo.
En cuanto a los efectos metabólicos de los ISGLT2, pues vimos que había reducción del peso, también una disminución del colesterol total, el LDL, pero también incluso el HDL. Había también una disminución del ácido úrico, un aumento del magnesio y, como era de esperar, también pues, mayor glicosuria al año. Estos son datos pues, que son consistentes con la bibliografía que ya sabemos. En cuanto a los efectos adversos, de los 450 receptores, 125, es decir, el 27,8% presentaron eventos adversos relacionados. Los eventos adversos que recogimos fueron las infecciones de tracto urinario, el deterioro de la función renal, que esto fue a criterio clínico, la micosis genital, la diarrea, hipoglicemia y la poliuria. De todos los efectos adversos, pues el más frecuente fueron las itus, con el 41% de los casos, seguido del deterioro de función renal y, en tercer lugar, la diarrea. De todas maneras, solo 18 pacientes, es decir, el 4% del total, requirieron un ingreso a priori relacionado con el fármaco, según criterio clínico. De estos 18 ingresos, pues 83% fueron debido a itus y infección de tracto urinario, pues eso, ¿no? O sepsis, y el 17% debido a deterioro de la función renal. Hubo un 8% de suspensión temporal del fármaco, con una mediana de tiempo hasta su reinicio de 2,2 meses y un 14,5% de interrupción permanente, sobre todo también, como hemos comentado, por itus y deterioro de función renal. Quisimos ver un poco estos efectos adversos según grupos que consideramos como de riesgo, ¿no? Comparamos mujeres y hombres y vimos que las mujeres tenían más itus. No hubo diferencia en cuanto a la edad del receptor mayor o menor a 65 años, pero sí que aquellos pacientes que presentaron filtrados menores tenían pues, más riesgo de deterioro de función renal o de diarrea. Finalmente, quisimos ver aquellos factores de riesgo independiente de presentar ITU y vimos que tanto el sexo, ser mujer, como haber tenido un episodio de ITU los 6 meses previos al inicio del fármaco, pues fueron, como he dicho, pues factores de riesgo independiente de presentar ITU durante este primer año. Como conclusiones, la terapia con ISGLT2 en receptores de trasplante renal no diabéticos muestra un perfil de seguridad aceptable con una baja tasa de eventos adversos graves. Sin embargo, eventos como las infecciones de tracto urinario y la lesión del deterioro de función renal requieren un seguimiento estrecho. La reducción significativa de la proteinuria y albuminuria observado a los 6 y 12 meses respalda sus posibles efectos renoprotectores en esta población, pero se necesitan más estudios para confirmar su seguridad y eficacia a largo plazo. Y quería agradecer pues, a todos los centros participantes y bueno, a vuestra atención. Gracias. Muy bien, Ana, muchas gracias. Muy interesante. No sé si hay alguna pregunta entre la audiencia. Vale, pues Ana, yo te quería preguntar, dentro de los factores de riesgo que habéis identificado para el desarrollo de ITU, ¿no? Una vez que han iniciado el fármaco, que yo creo que una de las cosas que más preocupaba, ¿no? Desde que se empezaron a comercializar y más concretamente en nuestros pacientes, la ITU de los 6 meses previos, ¿eso lo habéis considerado como el paciente que está con bacteriuria asintomática crónica o episodios de ITU? En principio, sí, el criterio para recogerlas eran ITUs tratadas. Sí que es verdad que el tema de los pacientes con bacteriuria asintomática no lo tratamos aquí, pero es un tema que pues, preocupa, ¿no? Y la verdad que no sabemos. Yo supongo que cuando pues, aparezcan los resultados de ensayos clínicos, pues como el Renal Life Cycle y tal, pues no sé si ahí lo recogen. Creo que de hecho no se pueden incluir cuando hay bacteriuria, pero en este caso solo consideramos las ITUs tratadas. Vale. Gracias, Muchas Ana. gracias. Pasamos ahora a la siguiente comunicación, impacto de los inhibidores SGLT2 en riñones donantes diabéticos, por la doctora Marina Arnay del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Marina. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. Nosotros traemos este trabajo, que es un estudio multicéntrico en el que han participado varios hospitales de Andalucía y un centro de Extremadura, en el que evaluamos el impacto de los inhibidores de SGLT2 en riñones de donantes diabéticos.
En España pues hay una alta actividad de trasplante renal, llegando hasta finales de estos años a casi más de 4.000 procedimientos años, pero aún así sigue habiendo una alta demanda de injertos renales y una oferta limitada, habiendo muchísimos pacientes que continúan en lista de espera de trasplante renal. Históricamente en España pues siempre los riñones donantes diabéticos se descartaban pues por dudas en su funcionamiento posteriores al resultado del trasplante, pero últimamente en España pues hay una tendencia creciente a utilizar riñones procedentes de donantes diabéticos, haciendo que pues nos planteemos que sea necesario evaluar otras consideraciones como el tiempo de evolución, el grado de control de la diabetes y la presencia de lesiones de órganos diana. El uso de los inhibidores del SGLT2 han demostrado ser eficaces para un mejor control glucémico y un alentamiento de la progresión de la enfermedad renal diabética, pero nos planteamos si esto también puede tener un impacto en el trasplante renal de los donantes diabéticos. Por tanto, el objetivo de nuestro trabajo fue evaluar el papel de los SGLT2 en los resultados de los injertos de donantes diabéticos y para ello hicimos un estudio de cohorte retrospectivo multicéntrico de casos y controles entre enero de 2016 hasta diciembre de 2024, obteniendo los datos de varios hospitales de Andalucía y de un centro de el Hospital de Badajoz, en el que definimos pues, un grupo de casos de donantes diabéticos que tuviesen una diabetes mayor de 5 años y que estuviesen en tratamiento con SGLT2 por más de 6 meses, y luego 2 controles, uno de controles de donantes diabéticos sin SGLT2 y uno de controles de donantes no diabéticos. Se ajustó por fecha de trasplante renal, por tipo de donante, edad donante receptor y tiempo de evolución de la diabetes, y analizamos los datos histológicos de la biopsia preimplante, la tasa de filtrado glomerular, la proteinuria y la supervivencia del injerto y receptor. Como resultado obtuvimos 45 pacientes por cada grupo, en el que en esta tabla, que son las características basales de los donantes, pues vemos que son comparables entre grupos, no hay diferencia en cuanto a la edad, el sexo hombre y la donante muerte encefálica. Sí que se vio que el score de biopsia preimplante fue mejor en los donantes no diabéticos y que la proteinuria en el previo al trasplante de estos donantes también fue mayor en los donantes no diabéticos sin ISGLT2. En cuanto a las características del receptor, pues igual son comparables entre los 3 grupos, no hay diferencia en cuanto a la edad, sexo hombre, ni antecedentes de hipertensión y diabetes, tampoco la modalidad de terapia renal sustitutiva, y el tiempo de isquemia fría también fue similar. En cuanto a las características de los donantes diabéticos, el tiempo de evolución de la diabetes fue similar entre ambos grupos, y sí que se vio pues, que en los grupos de donantes diabéticos con ISGLT2 hay un mayor uso de hipoglucemiantes y además también de insulina. También analizamos el tipo de ISGLT2 que más se prescribían en nuestra cohorte, y siendo la dapagliflozina en la que estaba prescrita en más de la mitad de estos donantes, con un tiempo mediano de tratamiento de 33 meses. En cuanto a la evolución de la función renal, en los grupos analizados analizamos la función renal a los 6 meses, al año, 2 años y 3 años, en el que se ve que la proteinuria pues, es menor en los grupos de donantes no diabéticos en todo el periodo de seguimiento. Después, siguiendo este grupo, los donantes diabéticos con ISGLT2. En cuanto a filtrado glomerular, sí que se vio que era pues mejor en el grupo de donantes no diabéticos al año de seguimiento, que se mantuvo posteriormente a los 2 años, y no se vio otra diferencia en cuanto a filtrado ni creatinina. En cuanto a la supervivencia del injerto, pues sí que se mantuvo similar en el primer año del seguimiento del estudio, pero ya a medio o largo plazo sí que se vio una caída drástica de los donantes diabéticos sin ISGLT2, siendo similar entre los donantes diabéticos con ISGLT2 y los no diabéticos. Y en cuanto a supervivencia del receptor, pues no se vio diferencia. En cuanto al estudio multivariante, pues se vio que la edad del donante parecía ser un factor de riesgo para la pérdida del injerto, y los grupos de donantes diabéticos con ISGLT2 parece que casi alcanza la diferencia estadística respecto a los no ISGLT2. Por tanto, para concluir, pues bueno, la alta demanda de los injertos renales hacen que sea necesario ampliar el pool de donantes, siendo los donantes diabéticos un grupo válido que puede ofrecer buenos resultados post-trasplante. La supervivencia del injerto a medio y largo plazo fue inferior en los donantes diabéticos no tratados con ISGLT2. Los resultados de los donantes diabéticos con ISGLT2 fueron comparables a los observados de donantes no diabéticos, y no se observaron diferencia en la supervivencia del receptor. Los ISGLT2 podrían ejercer un efecto nefroprotector sobre el injerto renal procedente de donante diabético. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. ¿Alguna pregunta en la sala? Por ahí, Isabel.
muchas gracias por el estudio, parece muy interesante, pero tenemos una duda. Sí. ¿Qué porcentaje de diabéticos hay en cada grupo? Que es que ha pasado un poco rápido, no lo he visto bien. Y luego, aunque no sean diabéticos los receptores, ¿el ISGLT2 se le mantiene? O sea, ahí no entendí la pregunta. No entendí la pregunta. A ver, el uso de ISGLT2 Sí. es del donante. Sí, O sea, y una vez que se trasplanta el receptor, no se mantiene. depende del paciente. Los que tengan un peor control glucémico sí que tienen ISGLT2, sí que lo analizamos. Dependía mucho del paciente. Incluso algunos también estaban con insulina o varias terapias de hipoglucemiantes. Sí, bueno, No sé, sí. Isabel, luego cada donante, bueno, analizamos después también el tratamiento pues, con ISGLT2, diferentes antiproteinúricos, ¿no? Pues IECA, ARA2, y la verdad que entre los diferentes grupos la indicación era por la que tuviese el paciente y no había diferencia tampoco entre esos grupos. Eso está analizado, está contemplado. El tratamiento posterior del receptor durante el seguimiento del estudio fue similar entre los 3 brazos, o sea que la indicación pues, de cada uno la que tuviese. Vale, muchas gracias. Una pregunta muy breve, muy cortita. Vamos a ver, he entendido que los donantes que utilizaban, en los que se había usado ISGLT2, tenían más uso de hipoglicemiantes y de insulina. Sí. ¿Cómo interpretáis que riñones de un paciente que necesita insulina, hipoglicemiantes y ISGLT2 vayan mejor que los donantes diabéticos que no necesitan insulina ni necesitan hipoglicemiantes? Realmente nosotros, bueno, lo que analizamos ahí fue lo que interpretamos era que incluso los que tomaban ISGLT2 pues eran pacientes inicialmente que podían tener un peor control glucémico al inicio, pero bueno, realmente esto la verdad que a nosotros también nos sorprendió porque lo analizamos justo para comparar si había diferencia entre ambos grupos, entonces no sabemos si aparte pues el papel nefroprotector que tengan independientemente del control glucémico de los ISGLT2, que sabemos que es un campo ahí pues, bastante amplio y que tiene muchísimo efecto pleiotrópico a nivel del parenquima renal, pues bueno, que podía ser interesante también comentarlo, así que... Muchas gracias, Marina. Gracias. Bien, gracias. Sí. Bien, gracias. Pasamos ahora a la siguiente comunicación, que nos viene a cargo de nuestro compañero Pablo Salas, pero no sé si... Abordaje multidisciplinario del trasplante renal. ¿Se debe valorar... ¿Es esta o...? Impacto Vale. de un protocolo. Vale, impacto de un protocolo... Vale, cuando quiera. Pero esta creo que no es, ¿no? ¿Esta? No, no es esta. Sí. Eso. Pablo Salas es el residente que ha estado haciendo el trabajo conmigo, ¿vale? Me llamo Laia Varela y soy anestesista en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña y les voy a presentar el impacto que ha tenido la aplicación de un protocolo preoperatorio anestésico en los pacientes trasplantados renales. En el año 1981 se hizo el primer trasplante renal en el Hospital de La Coruña. Fue un trasplante renal de donante vivo y en ese mismo año comenzó también el programa del trasplante renal de donante fallecido. Aproximadamente hemos realizado en torno a unos 4.300 trasplantes desde entonces, aproximadamente un 70% del volumen total de la comunidad, lo que nos convierte en centro de referencia en Galicia del trasplante renal. Y esto nos sitúa entre los 10 primeros programas con más volumen trasplantador del país. Estos son los números de trasplantes renales que se hicieron en el año 2025. Para nosotros fue una cifra récord, pero en estos 45 años no solo hemos ido aumentando en números, sino también en complejidad. Ha habido un cambio en el fenotipo tanto de los donantes como de los receptores y las cosas se nos han ido complicando. Y con el objetivo de buscar un aumento en la supervivencia y en obtener mejores resultados, desde el grupo de trabajo de trasplante renal de anestesia de este centro, elaboramos un protocolo, una vía clínica que actuó como una estructura organizativa, cognitiva, común, que nos hizo trabajar de una forma más actualizada, más ordenada, más segura y más eficiente en torno a estos pacientes. Los 6 principales focos de este protocolo son los siguientes.
Todos los pacientes que entran en lista de espera de trasplante renal en La Coruña pasan por una consulta de anestesia donde se realiza una estratificación del riesgo cardiovascular. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte temprana, de mortalidad temprana en estos pacientes. También realizamos una planificación de la anestesia y optimizamos comorbilidades. No realizamos una diálisis sistemática en el preoperatorio inmediato de estos pacientes, siempre que los iones nos lo permiten. Y el empleo de diuréticos lo hacemos de una forma individualizada. Sabemos que estos fármacos se utilizan bajo la hipótesis de que disminuyen el daño isquemia-reperfusión, aumentan el flujo renal, disminuyen la necrosis tubular, pero la evidencia al respecto es muy limitada, por lo que nosotros nos basamos en las características del injerto, en la función renal previa de estos pacientes y sobre todo en su estado cardiovascular. Empleamos una analgesia multimodal con la anestesia regional como eje central, lo que nos permite un ahorro de mórficos muy importante, disminuyendo los efectos adversos de su uso y, sobre todo, la disminución del acúmulo de metabolitos de la morfina. En la unidad de reanimación se realiza un ecodoppler de forma seriada. Todos los anestesistas de esta unidad están formados en ecodoppler renal. Y en el caso de duda, el Servicio de Radiología del Complejo Hospitalario de La Coruña pone a su disponibilidad un ecodoppler reglado por su parte, si fuese necesario. Y además, lo más importante de nuestro protocolo es que garantizamos una adecuada perfusión del injerto. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con una monitorización hemodinámica continua las primeras 24-48 horas del trasplante, que es el tiempo que nuestros pacientes están en REA. ¿Y esto qué es? Pues esto es un método que determina de forma individual y dinámica la cantidad exacta de fluidos, vasopresores o inotrópicos que nuestros pacientes necesitan para garantizar un óptimo gasto cardíaco y un óptimo aporte de oxígeno a nuestros tejidos. ¿Y esto por qué es importante? Porque disminuye y previene situaciones de hipoperfusión. Por todos es sabido la importancia de una perfusión correcta e inmediata en el posoperatorio de estos pacientes. Y esto no lo decimos nosotros, esto ya se publicó en el año 2018 en el Critical Care, en donde se estableció que la flioterapia óptima disminuye el retraso en la función del injerto. Años más tarde, la Sociedad Americana de Anestesia ya elabora este consenso en el que incluye la flioterapia guiada con objetivos en el tratamiento del paciente trasplantado renal. O en este otro trabajo en el que se compara tanto la flioterapia basada en la presión venosa central y la flioterapia guiada por objetivos, o esta revisión sistemática con metaanálisis en el que se habla de la flioterapia guiada por objetivos. Estos son los objetivos hemodinámicos que nosotros seguimos y este es el protocolo que utilizamos tanto en el quirófano como en reanimación. Es un protocolo que empleamos tanto los anestesistas como las enfermeras a pie de cama y el objetivo es llegar a una precarga óptima que esté en la curva ascendente de Frank Starling para evitar estados de sobrecarga. Previamente, lo que se hacía hace muchos años era reponer el volumen en estos pacientes basándonos en la PVC. Y que se ha visto que lo que hacíamos era sobredosificar de fluidos a nuestros pacientes, aumentar el edema celular y esto generaba un daño irreversible en el glicocális de estas células. ¿Y por qué pasa esto? Porque cuando solo el 30% de la sangre que está en el territorio venoso retorna al corazón en forma de precarga con cada latido. Hay un 70% de sangre que permanece en el territorio venoso en forma de volumen no estresado. ¿Cómo podemos aumentar la precarga? Pues administrando un vasopresor, convirtiendo ese volumen no estresado en volumen estresado. Y esto no se hacía cuando reponíamos por PVC.
Por eso, desde ya muchos años, y no sé si ayer pudieron asistir a la sesión de presentación del proyecto Apolo, la fluidoterapia guiada por objetivos ya se incluye en todos los protocolos ERAS, no solo de trasplante renal, sino en todos los protocolos de recuperación intensificada. Además, en protocolos de survival sepsis, de tratamiento del politrauma. Es una estrategia que ha venido para quedarse. ¿Y qué hemos realizado nosotros? Pues hemos recogido 159 pacientes trasplantados renales que hicimos durante este periodo, con una media de edad en torno a los 60 años. Hemos visto que, bueno, que sí que ha ido aumentando el porcentaje de pacientes en prediálisis, el receptor ideal, pero todavía no es suficiente. Tenemos una gran cantidad de pacientes en terapia renal sustitutiva. Solo en Galicia se prevé que más o menos hay en torno a unos 2.000 pacientes en terapia renal sustitutiva. Hemos visto que las donaciones han ido cambiando, ha habido un cambio de paradigma. Como pueden ver aquí, en el grupo de pretrasplante predominan los donantes en muerte encefálica. Sin embargo, ya solo al siguiente año se hace una inversión de este dato y lo que predominan son los donantes en asistolia controlada. ¿Y qué encontramos? Pues encontramos que tenemos menos porcentaje de reintervenciones, incluyendo dentro de las reintervenciones las embolizaciones, y un menos porcentaje de transfusiones de hemoderivados. Cuando hablamos de significación estadística, la encontramos en estas 4 variables. Si bien es cierto que encontramos un retraso en la función del injerto menor en el grupo pretrasplante, esto se va invirtiendo a los pocos días, ¿no? Lo que suele pasar con los riñones que proceden de donantes en asistolia controlada. Y al alta, a los 6 meses, y el injerto funcionante a los 6 meses, los resultados fueron mejores, con una significación estadística con una P menor a 0,05. Así que podemos concluir que después de la implantación de nuestro protocolo, nuestros pacientes tuvieron una mejor función renal a los 6 meses, con mayor porcentaje de injertos funcionantes, menos reintervenciones y menos transfusión de hemoderivados. Sabemos que nuestro estudio tiene sus limitaciones, lo principal el tamaño muestral. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando en aumentarlo. El protocolo solo lleva implantado 1 año. La implantación de un nuevo protocolo siempre implica un cumplimiento progresivo y nuestra muestra era muy heterogénea, con pacientes en prediálisis a pacientes que incluso se les implantó por 3ª o 4ª vez un injerto. Muchísimas gracias por escucharme. Si alguien está interesado en el protocolo, pues lo enviaré sin ningún tipo de problema, y si alguien quiere escribirme, pues aquí tengo mi mail. Y gracias por haber venido hasta nuestra ciudad, por estar aquí y sobre todo por escucharme. Muy bien, muchas gracias, Olaya. Muy interesante. No sé si tenía alguna pregunta en la audiencia. Hola. Hola. No sé si se oye. Muy Sí. interesante. Quería saber qué utilizáis como líquido de fluidoterapia. O sea, ¿seguís el Plasma-Lite o Ringer Sí. lactado? Usamos cristaloides balanceados, Plasma-Lite. Yo creo que ya por todos es el fluido de elección, ¿no? en el trasplante renal. Sí, gracias. Olaya, muy interesante también, coincido con Eduardo. Quería preguntarte 2 cosillas rápidas. Lo que has presentado es desde la intervención del anestesista, ¿no? O sea, la parte del protocolo donde vosotros entráis. No sé si hay alguna medida adicional referente a ayuno preoperatorio o en el posoperatorio inmediato, con drenajes, catéteres, sondas, etcétera. Esa es una. Y la segunda es, para hacer la fluidoterapia guiada por objetivos, si la monitorización es invasiva o utilizáis ClearSight o algún otro dispositivo no invasivo. Gracias. Lo primero, sí que me estás preguntando si hacemos ERAS, ¿no? O hacemos medidas ERAS. Todavía no hacemos ERAS, pero sí que hacemos una especie de mini ERAS. O sea, hacemos las ayunas, no hacemos las 12 horas de ayunas, se hacen las 6-8 horas de ayunas en función de si es diabético o no. Casi todos nuestros pacientes suelen tener gastroparesia, así que se espera en torno a unas 8 horas. ¿Vale? Y los líquidos claros 2 horas. Bueno,
el protocolo normal que seguimos con el resto de pacientes. Sí que es cierto, cada vez se ponen menos drenajes. Bueno, hay urólogos aquí en la sala que lo pueden decir y nuestra intención es, evidentemente, como todo el mundo, pues intentar hacer un ERAS para estos pacientes también. La monitorización la hacemos de dos maneras, como tú has bien explicado, de forma invasiva con la arteria, el tiempo que está en reanimación, y se ha presentado incluso al servicio de nefrología el uso del ClearSight para poder seguir manteniendo, en el caso de los pacientes que se van las primeras 24 horas, otras 24 horas de monitorización hemodinámica para garantizar ese gasto cardíaco y este aporte de oxígeno tan importante en estas primeras horas para el injerto. Muchas gracias, muy Gracias. interesante. Pasamos a la siguiente comunicación. Implementación de un sistema de detección de no adherencia al tratamiento inmunosupresor en trasplantadas renales liderado por farmacia hospitalaria. Experiencia en un hospital de tercer nivel, que presenta Eduardo Merlini. Buenos días. Vale, pues os presentaré los resultados de este proyecto que es multidisciplinar, que estamos haciendo con las compañeras de farmacia, que de hecho están las que están haciendo el trabajo de verdad. El impacto, no perderé tiempo en esto, ya lo sabéis, hace más de 20 años había metaanálisis ya que decían que la no adherencia tiene un impacto brutal en la supervivencia del injerto, aumentaba el riesgo de pérdida de 7 veces. Más recientemente esta figura la conocéis todos, de nuestra amiga Jonas Eyarés, que en rechazo moral crónico solo por la sospecha clínica una mitad de pacientes resulta que eran no adherentes. Pero cuando hablamos de no adherencia, siempre acordaros que, aparte de las definiciones, siempre tenemos que considerar que hay 3 fases, ¿vale? Iniciación, implementación y persistencia. Y si queremos abordar esta temática, tenemos que pensar que todo lo que hacemos tiene que ir dirigido a una de estas fases. ¿Qué hicimos? Ya en 2022 se incorporó a nuestra agenda de visita post-alta, donde normalmente hace la visita el nefrólogo y la enfermera, también una visita con una farmacia hospitalaria, que simplemente daba en aquel momento un refuerzo al paciente de los objetivos del tratamiento, las interacciones, posibles efectos adversos. No hablaré de los resultados de esta implementación de la fase 1, porque lo más interesante es efectivamente la fase 2. Nos dimos cuenta que vale, aquello estaba bien, pero no era al final el objetivo. Lo que queríamos ver era detectar un poco, a ver cómo detectábamos la no adherencia. Entonces se añade una visita a los 6 meses post-trasplante, donde la colega de farmacia lo que hace son estos puntos de aquí. Calcula la adherencia a través de diferentes métodos. Por ejemplo, el medication possession rate, o sea, revisa si el paciente ha ido a buscar la medicación, en este caso el micofenolato, porque es un medicamento que cambiamos muy poco y entonces es más fácil chequearlo. El coeficiente de variación de niveles de tacrolimus, sabéis que normalmente se deberían medir cuando ya la situación está más estable. Aquí en este estudio lo medimos desde 0,3 a 3 a 6 meses. Se suministra, aunque la palabra suministra es feísima, pero se le da el cuestionario BASIS, que como sabéis es el cuestionario validado de no adhesión al tratamiento, y se hace otro cuestionario de preguntas de conocimientos de fármacos, que como veréis es un cuestionario, son 3 mini preguntas, pero que analizan la esfera de la no adherencia fuera de la categoría clásica del olvido. Esta es la flowchart de esta fase 2, los trasplantes que hemos efectuado, los que se citaron en la primera visita y los que efectivamente llegaron también a la segunda visita. Al final son un análisis de 124 pacientes. Y esto, aunque está en catalán y yo creo que se entiende, es lo que hace la compañera de farmacia. Veis que nos deja este esquema, que es muy visual. Este es un caso claramente malísimo, como lo he escogido así porque veis que tiene una variación de niveles bestiales, las bases, las preguntas están, como decir, equivocadas, pero este reporte lo tenemos nosotros a la visita de nefrología y normalmente ellas, cuando detectan estos problemas, nos envían directamente un email a nosotros y a la enfermera de trasplante. Estos son los resultados. La característica basal es simplemente deciros que, sabéis, en Bellvitge trasplantamos gente bastante mayores y tenemos una elevada incidencia de trasplante renal de donante vivo. Quizás como cosas un poco peculiares de nuestros centros. Quisimos ver también la presencia de la problemática social, el estatus familiar, la barrera idiomática, historias de no adherencia. ¿Por qué? Porque de revisiones sistemáticas sabéis que estos tienen un impacto, un peso en la no adherencia, también la fragilidad. Y también psicopatología, vista de manera muy grosera, era si tomaban fármacos, y veis que había un 20% de nuestra corta que tenía algún tipo de psicopatología, en la mayoría tratamiento por depresión o por ansiedad, benzodiazepinas básicamente.
Y estos son los resultados según el método. Veis que los coeficientes de variación no superior al 30%, que es el cutoff malo que pone la literatura. Los primeros 3 meses los niveles varían mucho, lo sabemos, 37%. Luego estos se estabilizan un poco, pero siguen siendo un 20%, es que bailan mucho el nivel. Con Medication Possession Rate identificamos 15% de pacientes que no habían ido a tomar la medicación cuando tocaba. Y cuando íbamos a los 2 tipos de cuestionarios, variamos del 22 al 18%. Hicimos un análisis por que se relacionaba cada uno de estos métodos con las características clínicas y que encontramos las problemáticas sociales. Los que tenían problemáticas sociales tenían una variación del nivel los primeros 3 meses más elevada. Los que vivían en solitud, solos. También los que tenían psicopatología y también, de manera un poco curiosa, las mujeres en nuestra corte en los primeros 3 meses tenían más variabilidad de niveles. Es verdad que cuando en vez de ver el número absoluto íbamos a ver cuántos tenían una variabilidad superior al 30%, que es el cutoff que impacta claramente, veis que se quedaban esto y resultaba también que los que procedían del programa de Vivo tenían menos riesgo de tener este cutoff más elevado, el del 30%. Lo hicimos también para 3 a 6 meses, pero como veis ya se caen muchos y solo sí, pero persisten teniendo peor resultados los que tienen psicopatología y los que viven solo. Ya no hay el tema del sexo. Y también os muestro el análisis de las relaciones con la Medication Possession Rate, aunque había solo 13 pacientes que no habían ido a buscar el micofenolato cuando tocaba, solo se nos asociaba otra vez la problemática social. Y cuando íbamos al BASIS, si no lo conocéis, es el cuestionario más validado que hay en el mundo para medir la no adherencia, porque mide varios ítems de no adherencia. Llamaba mucho la atención este 10% de gente que recuerda haber tomado fuera de horario la medicación, incluido esto, que hay un porcentaje del 6% que cantía su adherencia en un 50% de todas las tomas, que se relacionaba con nuestro cuestionario BASIS. Con un ítem equivocado, la no adherencia previa, o sea, pacientes que ya tenían historia de no adherencia por trasplante previos o en diálisis o alguna cosa, y también los retrasplantes, que tú deberías decir, hostia, los retrasplantes ya han pasado por aquí. Bueno, aquí era lo que detectábamos. La barrera idiomática no la podemos valorar porque solo 4, aunque el BASIS hay muchas traducciones, no disponíamos en aquel momento de todas las traducciones, lo tenéis que pedir a los de Suiza que os den el cuestionario traducido. Y este cuestionario de conocimiento sobre medicación, que lo hemos creado nosotros utilizando otros cuestionarios, veis que son 3 preguntas muy sencillitas. Sobre desconocimiento, ¿quién tenía más desconocimiento del tratamiento? Los que le preparaban la dispensación electrónica, no sé si en vuestra área se hace, la farmacia que le prepara el pastillero semanal, o si el tratamiento se lo controla otra persona. Claro, son los pacientes que tienen más desconocimiento de lo que le puede pasar si no toman la medicación. Una cosa muy importante, la relación entre métodos. La miramos con la capa de Cohen y no hay relación entre métodos, que significa que cada método ve cosas diferentes. Si te quedas solo con uno, solo con el cuestionario BASIS, pillarás alguna cosa y no pillarás otras. Y voy rápido a las conclusiones. Durante el ingreso, el día del alta, el paciente recibe mucha información. Es importante integrar un control precoz al alta, no lo he mostrado, pero en esta primera visita post-alta se detectan un 15% de errores en la toma de medicación. Con todo que la enfermera nuestra, antes de que el paciente se vaya a casa, le explica todo muy bien, es un momento muy, muy difícil. La no adhesión a los 6 meses, dependiendo del método que utiliza, oscila. Con el BASIS, que es el más validado, es un 22%. Las características con las cuales se relacionan dependen del método, pero nos pueden ayudar a identificar pacientes que quizá tendremos que estar más encima de ellos, hacer un poco de medicina personalizada, que esto gusta siempre decirlo. El BASIS a nosotros nos ha identificado sobre todo estos 2 factores y nos dice que podemos tener problemas de no adherencia de trasplantes previos que lo volvemos a retrasplantar y aún lo siguen teniendo. Implementar un sistema así que requiera, pues yo estoy agradecido con el servicio de farmacia, porque en mi hospital, si no hubiera sido para ellos, nosotros hemos hablado, le hemos explicado el problema, hicimos una sesión, ellas se animaron, pues, y gracias a esto hacemos ahora este programa. Esta es la fase 2, hay 2 fases más. La fase 3, que consiste en integrar todo esto en el sistema informático no escrito. Y la fase 4 es un seguimiento por lo menos una vez al año, por lo menos con el cuestionario BASIS. Estamos trabajando en ello. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Edo. ¿Alguna pregunta en la sala? Edo, yo sí que te quería hacer una pregunta, porque vosotros que habéis utilizado todas bueno, tenéis más experiencia con todas estas herramientas, ¿qué impresión tienes? ¿Cuál es la que os impresiona que pueda aportarnos más en la práctica clínica? En la práctica clínica yo creo que hoy en día es imprescindible implementar el BASIS. El BASIS. O sea, este cuestionario ya es difícil. Hay una cantidad de estudios de centro que muestran los resultados que cuando lo hacen cada año los patrones cambian. Y esto yo creo que es fundamental. Todo el resto, el coeficiente de variación, ahí podemos estar hablando, porque esto no es que automáticamente significa que es no adherencia, ¿vale? Los resultados de los primeros 3 meses simplemente igual nos está indicando que es más difícil ajustar de tratamiento. El otro mini cuestionario sí es interesante también, porque son 3 preguntas y cubre otras esferas que el BASIS no tiene, por lo que yo de momento me pillo con los cuestionarios y no hablo de tecnología ni nada. Yo creo que deberíamos integrarlo en la valoración. Pues muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Sí, va a presentar nuestro compañero Mohamed Nasiri del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y cuando quiera. Muchas gracias. No, de La Coruña, de Badalona. No, pensaba que era de A Coruña. Perdón, me he liado. Perdón, me he liado. Perdón. Buenos días. Bueno, a mí me va muy bien que me toque después de la presentación previa, porque es un poco, tenemos cosas en común. Entonces, yo voy a hablar un poco de la adherencia en trasplante renal, cómo deberíamos valorarla, completar un poco la presentación previa. Entonces, bueno, como ya se ha comentado antes, la adherencia condiciona el pronóstico del injerto del receptor, así como aumento de costes y su prevención, digamos, pues podría prevenir complicaciones clínicas a largo plazo. Entonces, como se ha comentado, hay varios métodos. Hay métodos directos a través de cuestionarios, como el BASIS que se ha comentado antes, pero también existen métodos indirectos, como el coeficiente de variabilidad intraindividual, pero la novedad es el tiempo en rango terapéutico. Entonces, como objetivo de nuestro estudio fue describir el coeficiente de variabilidad y el tiempo de rango terapéutico en pacientes trasplantados renales en 2024 e intentar buscar una relación con la no adherencia evaluada mediante la escala BASIS. Entonces, se trata de un estudio observacional prospectivo, onecéntrico, que se llevó a cabo durante el primer año post-trasplante en pacientes trasplantados renales del año 2024. Y como herramientas de evaluación es lo que he comentado antes, lo que cambia un poco son los momentos de hacer estas valoraciones. La escala BASIS la utilizamos o la implementamos al 3er mes y al 6º mes. La variabilidad intraindividual, a partir del 6º mes. Y el tiempo de rango terapéutico, que es como una medida que sí que hay algunos estudios que la han validado, que la empezamos a implementar a partir del 6º mes. Y utiliza un poco el método Rosendahl, que es muy parecido al método que se utiliza para calcular NR con el síndrome. Aquí marcamos 2 rangos, a diferencia de otros estudios, marcamos por riesgo inmunológico el rango entre 6 y 9 y de alto riesgo entre 7 y 11. Fueron excluidos pacientes de trasplante dual y pacientes con no función primaria del injerto. Entonces, un poco el cronograma, a partir de la inclusión al 3er mes la primera evaluación de BASIS, al 6º mes la segunda evaluación de BASIS, pero a partir de aquí empezamos a mirar la cociente de variabilidad. La cociente de variabilidad es cómo varían los niveles de tacrolimus con la misma dosis. El tiempo de rango terapéutico, miramos todos los niveles de tacrolimus entre el 6º y el año. Como eventos que recogemos fueron rechazo, DSA, infecciones, BK, CMV, así como pérdida del injerto. Entonces, un poco el perfil de la cohorte que incluimos, que fueron finalmente 85 pacientes, la mayoría de género masculino, 59 años de mediana de edad, CPRA del 20% en un tercio de los casos y a la mitad prácticamente fueron inducidos con timo y el resto con basiliximab. Entonces, un poco la recogida de los datos y de los eventos. 10% padecieron un episodio de rechazo agudo, hubo 3 pérdidas del injerto, 2 por cardiorrenal y éxitos en 2 casos que fueron por sepsis. La viremia de CMV en 42% de los casos, nosotros para contar que es viremia a partir de 100 copias, pero sí que es verdad que dentro de estos había hasta un tercio que tenían más de 1000 copias.
Entonces, en cuanto a la no adherencia, nosotros no la desglosamos tanto como explicaron los compañeros de antes, pero sí que se nota claramente cómo hay una degradación de adherencia entre el tercer y el sexto mes, pasamos de un 11 hasta un 20%, y 1 de cada 4 presentaron un evento de no adherencia. Desglosados un poco los patrones que se detectaron, pues fueron básicamente errores de horario, de dosis y omisión de dosis también. Entonces, luego relacionamos los dos parámetros con la no adherencia. Nosotros el coeficiente de variabilidad mediano que nos salió era del 21% y pusimos de punto de corte el 15%. Sí que el grupo anterior marcaron el 30%, en la bibliografía se marca entre el 10 y el 30%, como sí que es de esperar, a mayor coeficiente de variabilidad, mayor probabilidad de presentar rechazo o de presentar DSAs de nuevo. Correlacionando con la basis, en pacientes con coeficiente de variabilidad superior al 15, pues sí que encontramos que existe asociación estadística significativa. En cuanto al TRT, que es el otro marcador o el otro método que hemos utilizado, el TRT mediano que nos salió fue del 50% y en la bibliografía el punto de corte que se marca es el 40%. El 40%, que de hecho hay una correlación en la literatura que marca la aparición de CEAs de novo a partir de esta cifra. Nosotros no encontramos una correlación, una relación, asociación estadística significativa, pero sí que nosotros aquí lo estudiamos, a diferencia de otros estudios, en función del riesgo inmunológico. En cuanto al subgrupo de rechazo, llama la atención que de los 10 pacientes tenían un TRT del 42% y un cociente de variabilidad que era del 23%, que es un perfil que sugiere bastante que haya una exposición más inestable del tacrolimus y que podría estar vinculado en parte con la no adherencia, aunque hay otros parámetros o otros factores que le pueden influir. Entonces, a tener en cuenta que lo que he comentado antes, un cociente de variabilidad superior al 15%, que en este caso nos dio un resultado de significación estadística, se vincula con la variabilidad farmacocinética y con la conducta de adherencia, entre otras causas. Y esto va en la misma línea que otras cortes que estudiaron este tema. En lo que no alcanzó la significación estadística es el TRT y esto seguramente es debido al tamaño muestral y el poco tiempo de seguimiento. Así que los otros sitios o otros estudios el seguimiento se hizo durante más tiempo. Y un poco cooperación con la literatura, sí que son resultados bastante similares. Y las limitaciones básicamente son el tamaño de la muestra, el hecho de que sea unicéntrico, el tiempo de seguimiento, pero yo creo que esto nos tiene que funcionar para integrar todos estos datos, intentar asociarlos con un modelo predictivo IVOS que, como saben, pues se basa en datos histológicos y clínicos también, que en eso estamos en una colaboración que ahora que tenemos un curso con el grupo de pares de trasplante, con la idea de estratificar el riesgo y hacer unas estimaciones de supervivencia del injerto. Pero además creo que es muy importante también que todos estos resultados, hay un punto que no se tiene en cuenta, que es la farmacogenética, que sería un punto también a tener en cuenta e intentar implementar en cuanto a la evaluación de adherencia que ya hemos utilizado en este estudio con el coeficiente de variabilidad y el TRT. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. Sí, ya. Me tocaba. Muy bien, me ha gustado muchísimo. Simplemente, el rango terapéutico que has elegido, ¿no? Sí. Es esto, lo habéis dividido. Sí. ¿Has hecho otros análisis mirando con otro rango terapéutico? Yo qué sé, porque a veces nosotros tenemos pacientes entre 4 y 6, porque queremos, que somos locos en el bicho, pero tenemos pacientes así. ¿Lo has mirado? Bueno, nosotros lo que hicimos básicamente era mirarlo por rango, pues que es verdad que el TRT, una de las cosas que no están bien es que no te dice si está supra o infraterapéutico. Entonces sí que hicimos un subanálisis, que no lo puse aquí, que tenemos muchos pacientes que están que están supraexpuestos y lo miramos en estos rangos, no miramos debajo, la verdad. Pues sí que intentamos que toda la bibliografía que hay marca normalmente entre 6, 10,
Nosotros intentamos como afinar un poco más, pero es bastante complicado. Mohamed, por ignorancia pura, porque no sé, el tiempo de rango terapéutico, ¿cómo se calcula? ¿Eso es Sí. con una curva? Es que no... Sí, bueno, es el mismo método que se utiliza para calcular el NR, que te dice de todos los niveles de tacrolimus, según los niveles, los La rangos que curva. tú te marques, cuánto tiempo está fuera de ese rango. Vale, muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Análisis de la microbiota y sintomatología gastrointestinal en receptores de trasplante renal. Impacto en la calidad de vida y adherencia terapéutica. La presenta Marina Pujol, del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid. Marina. Buenos días. En los últimos años se está adquiriendo grande interés el estudio de la microbiota con el impacto en el resto del organismo. Como ya sabemos, pues en el trasplante renal pues no puede ser menos. Cuando un paciente se trasplanta, su microbiota intestinal cambia. La disbiosis, es decir, una alteración de la microbiota, se asocia no solo con inflamación a nivel local, sino también a nivel sistémico. Un aumento de la absorción de toxinas urémicos, una translocación de productos bacterianos, lo que va a producir es una activación del sistema inmune y una estimulación de citoquinas proinflamatorias. Esta inflamación de manera sostenida va a retroalimentar la disbiosis y finalmente también va a afectar a la función del riñón. Por esto, nosotros hemos querido analizar la prevalencia de diarrea y de síntomas gastrointestinales en los pacientes trasplantados renales. Hemos evaluado la microbiota intestinal y hemos evaluado los factores relacionados con los síntomas gastrointestinales y finalmente también hemos querido evaluar si esto afecta a la calidad de vida de nuestros pacientes y a la adherencia terapéutica. Hemos realizado un estudio observacional prospectivo unicéntrico en el que hemos incluido 93 pacientes trasplantados renales estables después de 6 meses del trasplante. Les hemos hecho pasar 2 tests, uno de calidad de vida gastrointestinal, el test Gicli, y otro de adherencia terapéutica, el test SMAC. Le hemos recogido una muestra de sangre para determinar P-cresol y TMAO y también de heces para analizar la microbiota. También hemos recogido datos demográficos, clínicos, analíticos y también tratamiento concomitante. Finalmente, aquellos pacientes con cirugías previas, enfermedad inflamatoria intestinal, neoplasia activa, excepto los tumores cutáneos no melanoma, fueron excluidos de este estudio. La media de edad de nuestros pacientes era de 61 años, el 61% de ellos eran hombres y el 84% caucásicos. Un 82% de ellos tenía un primer injerto renal y la función de esta era de 47,5 mililitros minutos. Importante la mediana de años post-trasplante de 11 años, ya que la mayoría de estudios que estudian microbiota y trasplante renal es en el primer año post-trasplante. Nuestros pacientes, ya lo sabemos, tienen muchas comorbilidades. La mayoría de ellos eran hipertensos, cardiópatas y dislipémicos y un 40% diabéticos. La terapia de inmunosupresión más frecuente en un 73% de los pacientes era la biterapia clásica. Y también importante decir que más de un 40% de ellos utilizaba de manera frecuente inhibidores de la bomba de protones, suplementos de magnesio y un 8% profilaxis antibiótica. Aunque nuestra cohorte eran de pacientes muy estables, hasta un 60% de ellos presentaban diarrea, definida como la definición clásica de la OMS. Según el test de Gicli, puntuamos positiva la diarrea en aquellos pacientes que la presentaban todo el tiempo, la mayoría del tiempo o a veces. Por otro lado, el 40% de nuestros pacientes refería presentar sintomatología gastrointestinal moderada severa. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues aquellos que se recogen en el test de Gicli y que los pacientes la presentaban todo el tiempo o la mayoría del tiempo. Y sobre todo el síntoma principal que referían era plenitud postprandial. Después de realizar un análisis multivariable ajustado, vimos que la etnia no caucásica, ser joven, unos niveles de inhibidores de calcineurina altos y haber presentado una infección reciente eran factores de riesgo de presentar diarrea. Por otro lado, la etnia no caucásica, una fosfatemia mayor de 3,4 y presentar una infección reciente también eran factores de riesgo de presentar síntomas gastrointestinales.
Además, vimos que el 30% de nuestros pacientes referían ser inadherentes a la terapia inmunosupresora. Y además, aquellos pacientes que tenían una calidad de vida gastrointestinal baja, según el test de Gicli, multiplicaba por 8 el riesgo del incumplimiento terapéutico. Además, por otro lado, la diarrea y los síntomas gastrointestinales también se asociaron a alteraciones emocionales y funcionales. Nuestros pacientes se sienten tristes, nerviosos, frustrados, con insomnio y todo esto afecta a sus funciones sociales. Además, después de analizar la microbiota en los pacientes con diarrea, vimos que estos presentaban una menor diversidad de la microbiota mediante el test de Shannon comparado con esos pacientes que no tenían diarrea. Aparte, según el índice de Playow, también estos pacientes tenían una equidad de la microbiota baja, es decir, habían microorganismos que predominaban en este ecosistema y que no era una microbiota equilibrada. Es decir, la diarrea en nuestros pacientes no es solo un síntoma, sino también es un marcador clínico de la alteración de la estructura de la microbiota. Finalmente, con el análisis lineal Lefse, identificó a Akkermansia como un biomarcador de la salud intestinal de los pacientes sin síntomas gastrointestinales ni infecciones previas. En este tipo de análisis, un valor de effect size mayor a 2 se considera un resultado robusto, con lo cual, en nuestro caso, Akkermansia actúa como un indicador de estado de eubiosis. Como conclusiones, pues que los síntomas gastrointestinales son muy frecuentes en nuestros pacientes, incluso después de una década del trasplante, que una baja calidad de vida gastrointestinal se asocia al incumplimiento terapéutico, que la diarrea no es solo un síntoma, sino que nos indica que la microbiota de nuestros pacientes tiene baja diversidad y que la presencia de Akkermansia se identifica como un marcador de eubiosis en nuestros pacientes. Como conclusión, tenemos que abordar integralmente estos síntomas, ya que no solo afecta la calidad de vida de nuestros pacientes, sino que también afecta a la supervivencia, tanto del injerto como global. Muchas gracias. Gracias, Marina. ¿Alguna pregunta en la sala? Marina, yo tenía dos preguntas cortitas. Por un lado, el tema de la inmunosupresión que llevaba, ¿visteis si con las distintas presentaciones de micofenolato variaba? Pues de momento no lo tenemos. Sí que es verdad que estos 93 pacientes es de una base mucho más grande de 400, entonces esperamos que con los resultados finales podamos sacar resultados concluyentes de eso. ¿Y los probióticos, qué papel creéis que puedan jugar en un futuro en nuestros pacientes? Porque pues está siempre ahí. Eso también es algo que también hemos tenido en mente. Hemos solicitado una beca FIS para poder continuar después de esta muestra, pues añadiendo probióticos, prebióticos, etcétera. Muy interesante. Pues muchas gracias, Marina. Nada. Bien. Pasamos ahora a la siguiente comunicación, implementación. Espérate, perdón, que se me ha ido. Es la de la nutrición. Sí, perdón. Sí, que lo tenía. Vale, perdón. Nutrición subóptima en el paciente trasplantado renal. Estudio mixto de necesidades y barreras de pacientes profesionales de nuestra compañera Beatriz Rodríguez Cubillo del Hospital Universitario Clínico de San Carlos de Madrid. Sí, muchas pero gracias. No es esta. Muchas gracias. Pero no es esta la presentación. No. No. La están poniendo desde allí. Ahora te lo voy a poner. Bueno, buenos días, muchas gracias a la organización y a ustedes por su presencia en esta sala. La dieta, el ejercicio post-trasplante tiene un impacto en la calidad de paciente, en la función renal y en la calidad de vida. Sin embargo, es bastante escasa la evidencia sobre la adherencia a la dieta mediterránea y las barreras que se pueden interponer al cumplimiento de estos dos conceptos, sobre todo desde el origen de pacientes o del propio sistema de salud desde un punto de vista estructural. Entonces, el objetivo de este estudio fue integrar la perspectiva de pacientes y profesionales para evaluar la adherencia a la dieta y las posibles barreras no visibles. Sabemos que la dieta mediterránea es una estrategia eficaz y avalada por guías internacionales tanto de nutrición
como de trasplante y de nefrología, en el sentido de que estas recomendaciones varían el componente sobre todo de hidratos de carbono frente a una dieta más protectora renal. Este estudio que hicimos nosotros es un diseño dual. Por un lado, tenemos recogidos evaluaciones de pacientes trasplantados renales en una consulta, pacientes estables, desde mayo a julio en el 2025, y evaluamos mediante escalas validadas la adherencia a la dieta mediterránea mediante la escala MEDAS 14, el bienestar psicológico y la actividad física. Además, hemos diseñado una entrevista nutricional estructurada que evalúa también análisis temáticos. Por otro lado, también evaluamos a profesionales mediante una encuesta autoadministrada online, voluntaria, con escalas Likert con puntuaciones de 1 a 5, y ahí lo que exploramos fue preocupaciones percibidas, barreras y variables organizativas. Este estudio se engloba en un estudio que es más grande, interdisciplinar. Contamos con profesionales de nutrición, de rehabilitación, psicología y enfermería en nuestro servicio, embebidos desde el 2024, gracias a un impulso por convocatorias, por financiación público-privada. En primer lugar, los resultados más relevantes por parte de los profesionales, pudimos identificar que el área de nutrición crea bastante preocupación e importancia en los profesionales de trasplante. Sin embargo, solo un 10% de grupos disponen de un nutricionista específico en su servicio, y en las escalas lo que nos venían a decir es que las recomendaciones que hacemos a los pacientes nutricionales se van haciendo como vamos pudiendo. A nivel de preocupación clínica, las principales es la diabetes, la desnutrición, hipertensión y obesidad, dejando en un segundo plano las alteraciones hidroeléctricas, potasio, fósforo, que son más propias de una etapa pretrasplante. Y las barreras que pudimos encontrar fue falta de tiempo, apoyo institucional limitado, coordinación limitada con servicios de nutrición y falta de formación específica de los profesionales. En cuanto a los pacientes, recogimos 100 pacientes con una edad de 60 años mediana, sexo masculino de 58%, con una etapa en trasplante una etapa en diálisis previa al trasplante del 67%, con una mediana de 31 meses y con un diagnóstico previo al trasplante de 120 meses, una creatinina basal de 1,7, y ya se pudo detectar un estado emocional bajo, hasta en un 12% de los pacientes, con un estado moderado de bienestar de 18 puntos sobre 25. Pudimos evaluar ya desde un principio que el tiempo de evolución de la enfermedad renal crónica tiene un peso en el estado emocional de los pacientes. En cuanto a la adherencia a la dieta mediterránea, fue baja, de un 8 sobre 14, y el ejercicio que se realizaba era bastante poco, entre nada y leve. En cuanto a la distribución de la adherencia a la dieta mediterránea, solo un 6% realmente tenía una buena adherencia. 64, un 27% era baja o muy baja. Realmente las dianas dietéticas que no se están cumpliendo es la ingesta óptima de verduras, de legumbres, de pescado, de aceite de oliva. Y realmente el problema es que esto se sustituye, un poco probablemente tendiendo a las estrategias más basadas en protección renal, en hidratos de carbono, que son pasta y arroz. Y si recordamos, nuestras preocupaciones principales es obesidad o diabetes. ¿Cuáles son estas causas de no adherencia? Pues lo primero que hicimos fue identificar que no se relacionaban con función renal o con alteraciones hidroeléctricas, y las barreras que emergieron de los propios pacientes a la no adherencia fue el no compromiso con la dieta, diferencias culturales en detrimento de la latinoamericana, el no conocimiento de los componentes nutricionales de los alimentos, el género masculino, la dificultad que les supone seguir la dieta, un impacto emocional en ese seguimiento, un sobrecoste percibido y un impacto en la vida social.
En nuestra muestra pudimos identificar de forma significativamente estadística el sexo masculino, el género masculino, el no conocimiento de los componentes nutricionales y un no compromiso explícito o motivación hacia la dieta. En cuanto a el estudio cualitativo, pues esto es un diagrama de Sankey que se hace cuando hacemos un estudio cualitativo y pudimos observar que hasta en un 88% de los pacientes hay un arrastre de restricciones propias de la época pretrasplante, más de la diálisis, que se sigue asimilando en la época de trasplante. Se detecta una falta de información, una falta de personalización de la dieta, un contexto familiar que te lleva, o social, que te lleva al aislamiento social, una pérdida en el placer en la comida, una difícil gestión del hambre y en proporción más pequeña un sobrecoste. En cuanto al impacto emocional, se detectó hasta en un 32% ese seguimiento en poder hacer la dieta, y emergían como ejes de fuentes de sufrimiento o de carga invisible, un 55% la dificultad para seguir la dieta y un 53% la desinformación o la incertidumbre, que al final se traduce en miedo al hacer daño al injerto, culpa, frustración, aislamiento social y, en definitiva, mucha incertidumbre. El impacto emocional también tiene un componente cultural, siendo aún peor o mayor impacto emocional en la cultura no española, especialmente en latinoamericana o en la europea no española. En conclusiones, para cerrar, podemos decir que la dieta mediterránea actualmente puede ser una buena estrategia, pero la adherencia por parte de los trasplantados es subóptima, con dianas claras, que es la ingesta de verduras, legumbres, pescado o aceite de oliva, que las barreras son dobles, vienen desde los propios pacientes, pero también desde un problema estructural en el sistema, y que la solución, este tipo de estudios, nos ponen la responsabilidad de encontrar soluciones reales a problemas reales y necesidades no cubiertas, porque el trasplante sí mejora la calidad de vida, pero no borra años de restricciones, miedo y aprendizaje fragmentado. Muchas gracias. Muy bien. Beatriz, muchas gracias, muy bonito el trabajo. No sé si hay alguna pregunta en la sala. Beatriz, yo te quería preguntando, porque me llama mucho la atención el tema de que todos creo que estamos de acuerdo en la gran desinformación que hay, ¿no?, en los pacientes, sobre todo aspectos tan importantes como la nutrición. Es que después del trasplante pues te vienen diciendo que no saben cuánto pueden beber, qué es lo que pueden comer y que precisamente lo que tienen es miedo. Entonces, yo creo que la educación, ¿no?, y la formación que le demos a los pacientes es un trabajo de todo, multidisciplinar, que creo que tiene que ser el primer, la piedra angular de todo esto, pero no sé tú en qué momento de toda la etapa de la enfermedad renal, en la preparación del trasplante, en diálisis, en la hospitalización, en las consultas, ¿en qué momento crees tú que es más oportuno hacer intervenciones de este tipo o todo? O... A ver, el problema que vemos, y yo creo que de ahí es este estudio, es la falta de personalización y de la individualización, porque el propio paciente trasplantado es muy dinámico. Hay situaciones en las que terminamos el trasplante y el aporte proteico podría ser mayor y, sin embargo, luego empieza la fase de la obesidad, que es claramente complicadísimo manejar esa situación, pero luego tiene un ingreso por una neumonía y volvemos a otras recomendaciones diferentes. Entonces, primero, no tenemos realmente una estructura nutricional que nos cubra esas posibilidades, y es que realmente tendríamos que deberían de tener un seguimiento y unas recomendaciones pues continuas. Claro. De ahí un poco, yo creo que de ahí viene un poco la posibilidad de plantear pues a lo mejor soluciones más digitales o tecnológicas que puedan abordar este tipo de necesidades. Gracias. Yo tengo otra pregunta. Perdona. Dos cosas. Primero, totalmente de acuerdo que en cuanto a la dieta y demás, que sí que con la ERCA, con los de enfermedad renal crónica avanzada, sí que están muy seguidos y demás. Hay algunas unidades que tienen pues más soporte y demás, pero en trasplantados la verdad es que no. Yo te quería hacer una pregunta respecto a dos cosas. Una, el tema barrera idiomática, que es una realidad. No sé si se ha valorado o no. Y segundo, en una de las gráficas que comentas de la población,
has comentado esta. Pone de España y no España de Latinoamérica y no España Europa. Pero los otros, ¿qué son? De Bueno, África, pues, además. Ahí pues entra países del este, pues Ucrania, Rumanía, y africanos hay bastantes. De Kenia, vamos, también marroquíes, tenemos parte del norte de África y bueno, pues africanos de ¿Y el central. ¿Y el tema barrera idiomática lo han tenido en cuenta como...? A ver, hablamos de aspecto cultural, que es verdad que ahí entra no está diferenciado, un poco por como hemos estado haciendo las entrevistas entre todos, luego hemos hecho un análisis triangular entre enfermería, el nutricionista y nosotros, tiene que ver con la propia cultura gastronómica y también por supuesto, con el idioma. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente comunicación. Estudio Diana 2, alta prevalencia de infección por papiloma y lesiones displásicas anales en pacientes trasplantados renales. Una llamada a la acción que presenta el doctor Juega de Hospital Germán Trias y Puyol de Badalona. Gracias. Un placer como coruñés en la diáspora estar en este magnífico congreso, en esta magnífica ciudad. Bien, como sabéis, las neoplasias y las infecciones son una de las principales causas de muerte en nuestros pacientes trasplantados y parece que las neoplasias, de hecho, va incrementando año a año su incidencia. Y dentro de los distintos cánceres que asolan a nuestros pacientes, aquellos que aglutinan estos dos conceptos, es decir, infecciones víricas que favorecen displasias y, por lo tanto, neoplasias, pues es un grupo muy importante y este incluye también el papiloma, que, como sabéis, puede generar cánceres orofaríngeos, genitales y anales. No hay mucha evidencia en la literatura sobre prevalencia del papiloma y displasias asociadas en pacientes trasplantados renales, pero básicamente lo que se refiere, en lo poco que hay, es que estos pacientes suelen tener más prevalencia, más persistencia, con más proporción de genotipos de alto riesgo, con más displasia que además progresa más rápido, que esto depende de la exposición acumulada a la inmunosupresión, también, obviamente, de la exposición a factores de riesgo como actividad sexual, fumar, etcétera. Se hipotetiza, aunque hay muy poquita evidencia al respecto, que los IM-TOR podrían tener un cierto papel protector. Se recomienda un screening adelantado y la vacunación en aquellos que cumplan condiciones, ¿no? Y que esto requiere un abordaje multidisciplinar porque tienen que estar involucrados cirujanos, infectólogos, etcétera. Pero bien, ¿qué dicen las guías? Fijaros que en una guía reciente del Grupo Internacional de Estudio del Papiloma recomiendan hacer screening en los trasplantados a los 10 años post-trasplante, que supongo que serán aquellos que tienen aún función del injerto y me parece que lo que pasó, pasó después de 10 años. En cuanto al consenso en las mujeres, se dice que hay que hacer lo mismo que en las mujeres VIH y esto quiere decir screening a partir de los 25 años cada 3 años. Y en cuanto a la vacuna, sabéis que está aceptada y probablemente muchos de nosotros la utilizamos, pero solo está autorizada hasta por debajo de los 45 años, probablemente una minoría de nuestros pacientes. Bien, para un poquito averiguar cuál era la distribución en nuestra población real de la presencia del papiloma y displasias asociadas, diseñamos este estudio muy sencillo. Hacíamos primero una primera visita con un cuestionario en cuanto a actividad sexual, parejas sexuales, otros factores de riesgo demográficos. Y una primera visita en la que le hacíamos un screening anal, y a las mujeres también, de cervix, por supuesto, con screening para el papiloma. Se hacía una PCR para determinar el genotipo y se hacía también una citología. Si era normal, se acababa, y si era normal, pues se pasaba a hacer biopsia, anoscopia, colposcopia, lo que procediese. Enrolamos 81 pacientes al final, una media de cerca de los 60 años de edad. 2/3 partes eran hombres. Fijaros que es importante, ya lo veremos a lo largo de la presentación, que solo el 11% tenían sexo anal receptivo declarado y de ellos solo un hombre, y ahí veis las distintas distribuciones del número de parejas sexuales como factor de riesgo de exposición. La mayoría era un primer trasplante. Si sumamos el tiempo de todos los trasplantes, el tiempo de seguimiento medio al momento del screening transversal era de 7 años, si no, en el trasplante actual al momento del screening 5 años y medio. Midiendo la exposición a inmunosupresión, casi un 14% había recibido inmunosupresión pretrasplante, algo más del 12% de rechazos agudos, casi 50-50 de timo y de basiliximab, y solo un 11% llevaba verólimos. Bien, yendo a las prevalencias del papiloma, el papiloma anal
lo detectamos en cerca del 20% del total de la muestra, un 18,5%, en el 11,5% de los hombres y en el 31% de las mujeres. Si os fijáis, mucho mayor que la presencia cervical en las mujeres, que se quedó en cerca de un 10%, un poquito superior, y todas aquellas que tenían presencia cervical la tenían también anal. En cuanto al tipo de genotipo, si eran de alto o de bajo riesgo, como veis, la amplia totalidad de la muestra tenía algún genotipo de alto riesgo, y esto aplicaba tanto en mujeres como en hombres. En mujeres, curiosamente, parecía haber más una coinfección de alto y bajo riesgo coexistente, en hombres más una prevalencia de solo alto riesgo. Y esta sería la distribución, sin querer abrumar con muchos numeritos, de los distintos genotipos de alto riesgo. Como veis, el 16, que os sonará porque típicamente es el que en la literatura más se asocia a poder oncogénico, pues era uno de los más prevalentes, junto con el 53 y el 68, y casi una tercera parte tenía varios genotipos coexistentes de alto riesgo. En cuanto a presencia cervical, solo 3 casos, 2 de bajo riesgo y 1 de alto riesgo. Y podríamos hipotetizar que con la vacuna, el Gardasil 9, que cubre 9 genotipos de alto riesgo, pues ya estamos bien cubiertos. Sin duda es muy importante y en las generaciones venideras cambiará la distribución de la enfermedad, pero fijaros que según lo que nosotros encontramos, esta vacuna estaría cubriendo solo el 33% de los genotipos de alto riesgo. Bien, factores que hemos encontrado asociados a la presencia de papiloma serían sobre todo aquellos, como veis, de elevado riesgo de exposición sexual. Es decir, historia de sexo anal receptivo, tener más de 15 compañeros sexuales, tanto en hombres como en mujeres, y también el género femenino. Otros factores, parecería haber una tendencia a que son más jóvenes estos pacientes, a que llevan menos tiempo en trasplante, más fumadores y menos heberólimos, aunque, como veis, estos factores no alcanzan la significación estadística. Yendo a la displasia, que al final es el outcome que nos importa, por eso nos importa el papiloma, ¿verdad? Porque puede desembocar en cáncer. Fijaros que el 10% de los varones tenían displasia anal, el 14% de las mujeres, y si vamos a cualquier tipo de displasia, casi una cuarta parte de todas las mujeres tenía algún tipo de displasia. Y aquí se empieza a liar un poco el asunto, porque si os fijáis, entre los que tienen papiloma positivo, el 20% desarrollan displasia, y entre los que tienen displasia, solo una tercera parte tenía el papiloma positivo. ¿Y esto por qué puede ser? Esto también se repite en la población general, no solo en trasplantados, en las amplias series poblacionales. No queda claro, parece que podría haber habido un clearance del virus previo, que no hayamos conseguido detectarlo con las técnicas que tenemos hoy en día, o podría haber otros factores. En cuanto al grado de displasia, afortunadamente la mayoría de bajo grado, sí que hubo un caso de alto grado que requirió biopsia y tratamiento, solo por este caso ya valió la pena el estudio. Y si os fijáis, parecería haber 2 flujos distintos en hombres y en mujeres. En hombres, de los 5 casos de displasia, ninguno era papiloma positivo. Sin embargo, en las mujeres, 75% de los casos era papiloma positivo. De manera que las mujeres parecen infectarse casi 3 veces más que los hombres y además convierten casi la mitad a displasia, mientras que los hombres, en esta pequeña población, claro, pues no convierten tanto, en este caso un 0%. En este caso sí que los factores asociados a la displasia sí cuenta la exposición a la inmunosupresión, es decir, llevan más tiempo en trasplante o llevan más de 5 años en trasplante aquellos que presentan displasia. Además, la coinfección con genotipos de alto y bajo riesgo, la historia de enfermedades de transmisión sexual previas como marcador de mayor exposición sexual, y otros factores parecen ser un poquito más jóvenes también, y hay una tendencia hacia el sexo femenino, pero que no alcanza la significación, y en este caso, sin embargo, la inmunosupresión por fármacos no parece tener gran impacto que hayamos podido detectar. Como conclusiones, consideramos que hay una prevalencia significativa de presencia de papiloma y de displasia asociada en esta población. Las mujeres tienen más prevalencia de ambos. En cuanto a presencia de papiloma, parece más relacionado, más que con la inmunosupresión o tiempo en trasplante, con factores de riesgo de exposición sexual. Sin embargo, la displasia sí con inmunosupresión acumulada. Hay esta discordancia que hemos comentado, papiloma-displasia. La vacuna es muy importante, pero podría no cubrir todos los genotipos de alto riesgo. Creemos que quizás valdría la pena plantearnos si habría que hacer un screening más ampliado, incluyendo a los hombres, que no se suele incluir en ningún tipo de protocolo, antes del trasplante, no esperar 10 años post-trasplante, y evidentemente necesitamos pues, estudios prospectivos y más amplios para confirmar estas hipótesis. Muchas gracias. Muchas gracias, Ausi. Pon el micrófono. No, porque la gente no tiene. Yo sí, no sé el resto.
pero así te oyen todos. Simplemente, ¿qué política de vacunación tenés en tu centro? Lo que dice el protocolo, o sea, a todos los que entran en lista, pero hasta los 45 años, es lo que está ¿Y se vacunan aceptado. todos? Y se vacunan. Algunos les decimos que, bueno, en principio se vacunan todos. Algunos se lo pueden pagar, o sea, tú te lo podrías pagar, pero no está indicada por protocolo, ¿no? Entonces, formalmente, oficialmente, hasta los 45 años. Vale. Entonces, los estamos vacunando todos. En preventiva les ofrecen algunos, en varones y mujeres, sí. Actualmente, sí, tanto en varones como en mujeres. Vale, no, es que no es tan fácil pelearlo. Vale. Bueno, las guías, esto es una guía de hace... Sí, luego es que... Preventiva de nuestro hospital, aquellos que tienen menos de 45 años se lo Vale. Javi, una pregunta muy breve. Si se estableciera un cribado en varones, que no está actualmente, ¿cómo lo plantearías, la periodicidad? Y sobre todo, ¿quién lo haría? Porque esto que el dermatólogo, el cirujano, los urólogos, realmente tendríamos ahí, a la hora de plantearlo, ¿qué planteamiento? Bueno, yo entiendo desde el punto de vista de nefrólogo transplantólogo que sería a la entrada al estudio, a la entrada en lista, igual que hacemos el resto de serologías, igual que hacemos el Epstein-Barr o el CMV o el toxoplasma, que no sé si vale para demasiado. ¿Quién tiene que hacerlo? Es una pregunta muy pertinente porque parece mentira, pero hay una técnica de hacerlo. Si después necesitan una anoscopia, pues hay que tener un anoscopio. Quiero decir, esto parece como muy sencillito, que es pasar una turunda, pero tiene su aquel. En principio, en nuestro hospital lo hacen o bien los de infecciosas, porque ellos a los VIH sí que está contemplado, incluyendo a los hombres, hacerle este screening, y hay una unidad de VIH muy importante. Entonces, o lo hacen o bien los infectólogos o cirujanos en el caso del ano, o ginecólogos, evidentemente, en el caso del cérvix. Es decir, pero sí que hay una unidad coloproctológica en el hospital que un poco se reparte en estos casos. Muy bien. Pues nada, si no hay ninguna pregunta más, damos por cerrada la sesión. Gracias a todos los ponentes por ajustarse al tiempo y a todos los asistentes. Gracias. Mucho tiempo. Estupendo. Espera. Sí, que una cosilla, disculpen, nos comunican aquí que aquellos ponentes que no han ido a la sala de audiovisuales para la autorización, ¿no? Para el tema de imágenes, para la grabación de los vídeos, si puede que se pasen, por favor. Muy bien, gracias.